Efectivamente, estamos con el experto psicoanalista Jorge Bafico para tratar auténticamente un temón. Pero antes, obviamente, simplemente un titular, reflejar la satisfacción de los 3 millones de uruguayos por la clasificación lograda anoche por nuestra selección al Mundial de Rusia. Ahora sí, qué placer, Jorge Bafico, de recibirte en Desayunos. ¿Qué es tu casa? La tele, que es tu casa. Muy buenos días. Es así, muchas gracias, muchas gracias. El tema obviamente es muy amplio, vamos a tratar de abarcarlo en estos minutos, y es la crisis, Jorge, que está viviendo el mundo adolescente. En el mundo, pero particularmente enfocado hacia nuestro país, Jorge. ¿A qué lo atribuís? Sí, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Uno viene contento con esto del fútbol Sí, y bueno, sí. tiene que hablar un tema que quizás no nos genera tanta alegría, sino más bien preocupación, ¿no? Sí. A tal punto que ahora, justamente en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, se van a hacer unas jornadas, que es el sufrimiento actual, el subjetivo actual, donde justamente uno de los temas es los padecimientos de la adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el adolescente la tiene muy complicadas en este tiempo. ¿Complicada? Sí, en esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que es desde siempre en el adolescente, ¿no? Que es este proceso de transformación. Un proceso de transformación donde el niño se convierte en puber y de alguna manera hay todos unos cambios a nivel del cuerpo, digamos, un empuje pulsional, que le generan toda una agitación, que de alguna forma se tiene que metabolizar todo esto. Antes, que también eran otras épocas difíciles, pero diferentes a estas, había un ideal, lo hemos hablado en otros momentos, Sí. había un ideal que regulaba esto, ¿no? O sea, la autoridad de los padres, Exacto. el tema del ideal estaba muy presente. Hoy justamente el adolescente, que tiene las mismas dificultades que antes en este proceso de transformación, está mucho más solo. Está más solo. Está más solo, no tiene los referentes de dónde agarrarse, no tiene un ideal en quien creer. Ni siquiera referentes en el propio hogar, Jorge, porque como tú decís, se ha perdido el sentido de autoridad, Sí, sí. De quién marca límites, de quién marca la hoja de ruta. Sí, sí. El adolescente viene con dificultades, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde los padres todavía no tenemos un lugar claro. Hemos perdido el lugar que teníamos. ¿Lo hemos perdido? Lo hemos perdido, indudablemente hay una declinación de lo paterno. Y el adolescente no tiene referentes donde remitirse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se agrupa por lo general, que es lo que hizo siempre. Sí. Lo que pasa es que antes las agrupaciones tenían que ver con una marca en lo simbólico, en el ideal. Hoy son más comunidades de goce. ¿Qué quiere decir? Estas como especie de tribus urbanas del adolescente están marcados más que nada por un goce en el cuerpo, los piercing, los tatuajes, que por una marca que tenga que ver con algo de lo ideológico. Cuando digo lo ideológico no me refiero a lo político. Me refiero, por ejemplo, a lo que antes eran el grupo de los darks, ¿no? Por ejemplo, los punk, que tenían una ideología, tenían un marco simbólico que los regulaba como grupo. Claro. Hoy, justamente, el adolescente no tiene eso. Se junta, ¿por qué? Por cosas que tienen que ver con el hedonismo, con el placer, pero sobre todo con una cuestión bastante autoerótica. Pero además, Jorge, tú lo señalabas, los piercings, los tatuajes, hay otras circunstancias, por cierto, que mucho más graves y que son tremendas, cortes en el cuerpo, Jorge, lesiones muy severas que se provocan los jóvenes, el consumo problemático de drogas, de sustancias, y en algunos casos, Jorge, y ese va a ser un tema que vas a tratar en la Facultad de Psicología, el suicidio de adolescentes. Sí. Sí, hay, digamos, varias cosas para pensar en torno a esto, ¿no? Sí. Siempre hay que pensar que es desde la singularidad que hay que pensar estas cuestiones. No es una cuestión general. Claro. No podemos hablar de los suicidios, hay que hablar del suicidio en cada adolescente y en por qué. Pero hay una cosa que es real y no podemos cerrar los ojos. Hay un aumento no solamente en los suicidios, que son la tercera causa de muerte de los adolescentes entre los 15 y los 20 años, sino pensar que hay 100 veces más intentos de autohumillación que antes. 100 veces más intentos. Sí. Es terrible esto que estás diciendo. Pero entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, indudablemente hay algo que tiene que ver con el fenómeno identificatorio, con esto que se está proporcionando en la actualidad,
lo vemos con el tema de La ballena azul, por ejemplo. También. Lo vemos en las series de televisión como, por ejemplo, 13 razones por qué, donde esto se pone en el tapete. De alguna forma genera cierta identificación, donde el adolescente quizás crea, algunos de ellos, que una de las posibilidades es el suicidio o es el corte. No todos los suicidios son iguales. No todos los suicidios son iguales y eso también hay que pensarlo. No es que uno tiene que asustarse. Yo lo que veo es que hay muchos padres asustados cuando ven esta serie, se preguntan. Digamos, no es una epidemia de suicidios. Yo quiero también descartar eso. No se trata de algo que es una epidemia. No. Se trata de un tiempo complicado donde el adolescente tiene, digamos, menos herramientas que las que tenía antes. Ahora, ¿qué hacemos los padres? ¿Qué le transmitimos, Jorge, desde tu experiencia vastísima a los padres que nos están viendo en todo el país, que ven que sus hijos se les han ido de las manos? ¿Qué hacer? Difícil. No, difícil. Es difícil, pero hay algo que me parece que el padre tiene que entender, que me parece que no lo estamos entendiendo. Que el padre es el padre. El padre no es un amigo. Sí. Me parece que hay un corrimiento en esta época, donde todos nos incluimos como padres, creemos que somos casi amigos de nuestros hijos. Tenemos Sí, una cuestión de mucho más confianza, de hablar mucho más, de negociar permanentemente con nuestros hijos, y eso no está bien. O sea, no está bien porque justamente padres no somos. Miren el lapsus, ¿no? Justamente, padres no somos en este tiempo. No tenemos que ser amigos, tenemos que ser padres. Y la función del padre, lamentablemente, muchas veces es decir que no. Entonces, como no hay una autorización simbólica, social en este tiempo para que el padre opere desde ese lugar, el lugar que nos llevan es a negociar con nuestro hijo, a darle cosas. Nuestros hijos se convierten en los amos de la familia. Hay una cuestión que es interesante. Antes las parejas, las familias se constituían en relación a la pareja. Sí. Era la pareja y los hijos. Sí. Hoy la familia, en la actualidad, se constituye en relación a los hijos. Sí. Eso ha cambiado el paradigma. Hoy lo más importante es el hijo y después viene la pareja. La pareja está en un lugar secundario. Eso ha generado, entre otras cosas, este lugar que es un lugar de mucha confusión que tenemos los adultos para ver cómo criamos a nuestros hijos. Sin duda. Bueno, de enorme importancia, obviamente, todo lo que nos ha expresado. Por algo es todo un referente, Jorge Bafico, y es panelista permanente de Desayunos y de Calidad de Vida. Y ahora las consultas de ustedes, padres y madres preocupadas por todo lo que hemos hablado con Jorge esta mañana. Leticia, te pregunta, Jorge, mi hijo acaba de cumplir 15 años. Pasa el día encerrado en su cuarto y casi no nos habla. No hay forma de acercarme a él. ¿Qué me recomienda? Te consulta la madre. Lo primero que tenemos que pensar es que la adolescencia, su propia palabra, implica el sufrir, el adolecer. El adolescente es ese proceso de transformación donde tiene que dejar de ser un niño, donde se encuentra con la sexualidad infantil, que tiene que confrontarse con la sexuación, que es otra cosa. Sí. O sea, tiene que asumir lugares, tiene que ver su lugar de hombre, de mujer, qué va a hacer con el lazo social, todo ese tipo de cosas. Le genera un proceso de duelo inevitable. Es común que el adolescente esté triste, esté encerrado, hable poco, esté huraño, esté hosco. Es muy común. ¿Qué pasa? Los padres antes no tomaban tanto en cuenta esto. No era una preocupación permanente como es ahora, con los grupos de WhatsApp de los padres, de las madres, que están todo el tiempo como conectados. Y a veces no dejamos respirar a nuestros hijos. Y tampoco es bueno una demanda permanente del padre al hijo. ¿Qué quiero decir? Hay algo que es normal, digamos, del proceso del duelo del adolescente. Ahora, cuando eso se corre un poco de lo normal y ese sujeto empieza a tener una inhibición social, deja el colegio, deja el liceo, no quiere salir del cuarto, tiene o sea, actitudes extrañas, bueno, ahí sí que de repente hay que consultar. Consultar. Vamos con la segunda consulta para Jorge Bafico. Esta mañana ya la tenemos. Tengo una hija de 14. Mirá, la serial de Netflix a la que hiciste referencia. Quiere ver 13 razones why. ¿Por qué? Nosotros no la dejamos, pero sabemos que lo va a hacer igual. ¿Qué nos sugiere? Te pregunta Juan Martín. Jorge. Bueno, Juan Martín primero responde algo que es interesante. La va a ver igual. O sea, la va a ver igual. Por supuesto, porque los adolescentes tienen el saber en el bolsillo, sacan el celular y ven lo que quieren. Eso nosotros no lo vamos a poder evitar. Lo que sí se puede hacer es hablar. Ahora también digo, la serie tiene un componente que es importante. Hay una adolescente que se suicida y deja 7 cassettes. Ah, mirá.
donde dice por qué se mata, pero sobre todo culpa a los demás. O sea que es un suicidio que en realidad se trata de culpabilizar a los demás, donde ella queda en una posición de sacrificio. Es un tipo de suicidio en particular, no es que todos van a hacer lo mismo. No. Pero indudablemente abre la posibilidad que uno se identifique, que se enganche con eso. Creo que lo que hay que hacer es hablar, pero no hay que no dejar ver, porque el adolescente lo va a terminar haciendo. Muy bien, Jorge, el placer de siempre, ¿no? Y te queremos tener más a menudo acá en Desayunos. Y reiterar las jornadas de la facultad, ¿en qué fechas son? Las jornadas, que es el sufrimiento subjetivo actual, se llaman, Sí. Van a ser el jueves 19, el viernes 20 y el sábado 21 de octubre. Sí. Es entrada libre para que le interese. Qué bueno. Es sobre todo para estudiantes, pero también, digamos, la gente que le interesa el tema de el padecimiento en adolescentes, en la infancia, las toxicomanías, los intentos de autoeliminación. O sea, la facultad se está preguntando, el Instituto Clínico, estos fenómenos que nos están atravesando como sociedad y, bueno, poder pensar desde el lugar clínico qué está pasando con esto. Imperdibles realmente estas jornadas en la Facultad de Psicología a las que acaba de hacer referencia Jorge Bafico y, por supuesto, imperdible, como siempre, la presencia en Desayunos de este referente que es el psicoanalista Jorge Bafico. Pausa y continúa Desayunos Informales.